Decía Giorgio Agamben que la mirada contemporánea es una mirada de frontera, es decir, que es una mirada que se hace desde los márgenes. Digamos, estar fuera de las cosas que suceden significa, digamos, una mirada vacua, y estar dentro, evidentemente, es una mirada cómplice. Quiero decir con esto de que la mirada que vamos a hacer hoy con nuestro invitado, Jon Cajas Guijarro, es una mirada desde los márgenes, desde la marginalidad, desde eso que Gilles Deleuze definió alguna vez como el borde de las líneas de fuga. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy junto a Jon Cajas Guijarro. Jon Cajas es doctorante en Economía de Desarrollo en la Flaxo, Ecuador. Él es profesor titular de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido miembro del Departamento de Ciencias Humanas de la Escuela Politécnica Nacional. También ha sido profesor invitado en la Flaxo, Ecuador. Y, digamos, sus principales líneas de investigación son múltiples y van desde la economía política teórica aplicada al caso ecuatoriano y mundial, pasando por la economía del desarrollo, comercio internacional, modelos económicos matemáticos, econométricos y simulación computacional, entre otras tantas cosas más de estos economistas. Gracias por acompañarnos hoy, Jon, gracias por darnos tu tiempo hoy. No, al contrario, Decio, muchas gracias. Jon, qué gusto tenerte con nosotros hoy en Líneas de Fuga. Nos gustaría empezar que nos contases un poco tu historia, ¿no? Tu historia personal. Nos consta que provienes de una familia media baja, si quieres, es decir, de un barrio popular como es Sillogallo, quiteño de pro, ¿no? Y de alguna forma nos gustaría conocer un poco tu trayectoria, digamos, cómo ha sido el desarrollo en tu familia, cómo has podido estudiar, es decir, un poco cómo se formó este Jon Cajas con el que vamos a hablar hoy. Bueno, Decio, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es realmente un gusto y me agrada que al menos por ahora no tenga que discutir de la crisis económica y política. Ya llegará, verás, ya llegará. Sí, paso a paso, sí, porque agobia, todo el tiempo estar hablando de eso agobia, pero bueno. En general, sí, como bien dices, digamos que si tuviera que definirme con un término, usaría el término dialéctica, o sea, contradicción pura desde los orígenes. Es decir, mis orígenes son los de una familia de estrato medio, a ratos, digamos, medio popular, que bueno, como tanta familia que hay aquí en la ciudad de Quito, que bueno, trata de salir adelante, ¿no? Mi padre es Jon Cajas Reyes y mi madre Hila Guijarro García, digamos que trabajaron muy duro para darnos a mis tres hermanos, bueno, a mí y a dos, una educación que digamos que ciertamente fuera correspondiente de nuestros orígenes. Y eso sí lo destaco mucho desde el inicio. Tanto mi madre como mi padre tuvieron su educación en la Universidad Central. Ellos vienen de una tradición de la vieja Universidad Central, esa que fue una escuela de lucha. Bueno, hasta ahora digamos que es, pero en su momento fue mucho más, ¿no? Entonces ellos vienen de esa tradición y yo creo que nos inculcaron bastante valores y también esta incapacidad de sentirse indiferente ante las injusticias del mundo. Entonces digamos que un estrato medio, popular. De hecho mi madre ni siquiera es de aquí de Quito, ella es de San José de Chimbo, de la provincia de Bolívar, y mis abuelos son de allá, de cada cierto tiempo les vamos a ver. Y digamos que a partir de ese origen se fue formando gente que a punta de estudio intentamos salir adelante, ¿no? A punta de estudio, a punta de trabajo. Mi padre se ha sacrificado y hasta ahora se sacrifica bastante por obtener cierta estabilidad económica. O sea, de hecho hasta el día de hoy digamos que la estabilidad económica siempre es un tema importante en el hogar, pero bueno, cada vez más cada uno da su aporte y hay estabilidad, ¿no? Pero es ese origen, es el origen que yo diría que es muy común a muchos de los que ahora son mis estudiantes, ¿no? Y pasaste por la universidad, ¿dónde estudiaste economía? La licenciatura, claro, en concreto. Yo estudié la licenciatura en ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional. Es bien peculiar porque la Escuela Politécnica Nacional aquí en Quito no es conocida por mucho su desarrollo de economistas. Más de ingeniería, ¿no? Exacto, más de ingeniería. Y de hecho mi título en realidad es de ingeniero en ciencias económicas y financieras. O sea, es un título bastante largo que a mí no me gusta, a mí siempre me gusta decir soy economista,
Y de hecho a mí me gusta eso porque a veces con eso molesto a mis colegas, gente que se estudió y se graduó en esa carrera, porque siempre les gustaba que les digan ingenieros. Yeah. Entonces había esta noción de que la economía es ciencia y encima ingeniería. Entonces yo digamos que vengo de esa escuela. Cuando la economía es una ciencia social, no una ingeniería, ¿no? Yo ni siquiera sé si usar todavía el término ciencia, hombre. O sea, pero al punto al que voy es que vengo de una escuela de formación bien cuantitativa, bien analítica. O sea, los cursos que yo tenía eran cursos de estadística, econometría, microeconomía, macroeconomía. O sea, digamos que era una formación tecnocrática bastante fuerte. Y hoy más, ahora que incluso soy profesor y he podido dar clases ahí, he visto que se mantiene esa tradición incluso más dura, ¿no? Entonces, por eso te digo, contradicción pura, porque lo lógico era que de ahí yo pase a ser un tecnócrata en alguna institución pública, llámese Banco Central, Semplades. De hecho, tengo mucha gente conocida de mi generación que terminó allá, o sea, claro, terminó trabajando ahí. Justo en la época de la bonanza y la revolución ciudadana, supieron anexarse. Claro. En cambio, yo nunca pude anexarme ni siquiera en el grupo de estudio, ¿no? Peor en la estructura de la revolución. Bueno, y nos consta que, digamos, paralelamente a ese proceso de formación, John Cajas ha militado en diferentes movimientos sociales, grupos estudiantiles, grupos de izquierdas, en fin, colectivos que de alguna forma luchan por la justicia social. John, originariamente, y voy al grano ya directamente en esta segunda pregunta, originariamente el neoliberalismo es una filosofía económica acuñada por el economista alemán Alexander Rostow, allá por 1938 más o menos. Digamos que inicialmente lo que plantea es como buscar una tercera vía entre, en aquel momento, el liberalismo de entonces y, digamos, la planificación económica, ¿no? Es decir, que no nace inicialmente en una lógica de rechazo del dejar pasar, dejar hacer, es decir, digamos, es un poco esto que, digamos, en esta primera fase es esto que podríamos definir como, digamos, modelo de economía social de mercado. ¿Qué pasó entre 1968, 1940 y 1980? Es decir, donde el neoliberalismo reaparece ya, digamos, de la mano de think tanks como la Heritage Foundation o gobiernos como el de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es decir, ¿cuál es el proceso del neoliberalismo para reconvertirse de alguna forma en esta otra cosa que es lo que estamos sufriendo en este momento 40 años después, ¿no? Y digamos, para rematar la pregunta, ¿esto es neoliberalismo? ¿No deberíamos definir esto más bien como posliberalismo? Bueno, aquí viene un tema incluso de palabras y términos, ¿no? Gracias incluso al posmodernismo ahora no tenemos claridad de los conceptos y las definiciones, ¿no? Pero yo diría que mucha de la corriente neoliberal evidentemente se alimenta también de un pensamiento económico que aparte de los orígenes que mencionas tiene mucho que ver de la herencia de la escuela austríaca. La escuela austríaca de economía dejó una herencia muy marcada. La herencia de Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, por ejemplo, es bastante clara. Por ejemplo, Ludwig von Mises ya tiene ciertos escritos donde él como que se adelanta a la definición o una definición de neoliberalismo. Es bien interesante porque de hecho von Mises hace algunos usos del concepto de neoliberalismo no muy convencionales al que hoy tenemos. Él incluso decía que habían ciertos socialistas que se hacían pasar por nuevos liberales. Y él llega a usar el término neoliberalismo incluso en ese sentido más peyorativo. Luego también diría que el neoliberalismo surge más bien como este liberalismo clásico de la escuela de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, pero desconociendo la teoría del valor trabajo que terminó derivando en el marxismo. Entonces, von Mises diría, bueno, una parte interesante del neoliberalismo, de este nuevo liberalismo que queremos nosotros impulsar, es el abandono de esta teoría del valor trabajo, que para ellos no hace sentido, pero reiterando la necesidad de la libertad económica. Entonces yo creo que esa herencia, junto con la herencia política, hizo que después gente como Hayek, ya después de von Mises, vieran la posibilidad ya pragmática de eso, ¿no? Hayek tiene también una historia muy interesante. Él incluso luchó en las guerras mundiales, él estuvo en el frente de batalla y él tenía esta concepción muy desagradable del Estado, porque él, de una forma quizás hasta justificada, decía, bueno, estoy viendo cómo en la guerra se está muriendo gente en nombre de los estados.
estados que para colmo de males muchas veces están dominados por grandes grupos que no permiten la libertad económica. Entonces Hayek en realidad en mucha de la obra de él tiene ese fundamento que es bien interesante, o sea, pese a que yo no comparto sus visiones y la escuela austríaca para mí tiene, incluso he tenido unos debates tenaces con gente de la escuela austríaca que tiene unos a veces bien duros, pero esos orígenes digamos que le fortalecieron para darle un sentido, es decir, no es simple y llanamente el liberalismo económico, liberalismo político, sino es la auténtica, yo diría que es el auténtico sentimiento de evitar la tiranía ante el control total y la centralización del poder económico y político. De hecho, Milton Friedman diría, ya muchos años después, en su libro Libertad de Elegir, por ejemplo, que el problema, uno de los graves problemas, es cuando dejamos que el poder político centralice el poder económico. Entonces, cuando estos dos se centralizan, la tiranía surge. Entonces, es vital desconcentrar estos poderes, según ellos, a través de la acción del libre mercado, para que la tiranía no se imponga. Es gracioso porque incluso Friedman, antes de morir, yo recuerdo haber escuchado algunas de esas entrevistas en las que él dice que, por ejemplo, en Chile, a él se le acusa mucho de haber estado en Chile. Claro, y Chicago Boys, claro, estuvieron ahí. Pero él da un argumento bien interesante, que obviamente no lo comparto, pero es llamativo, y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros sabíamos que si realmente la agenda liberal que impulsábamos, económica y liberal, se imponía en Chile, tarde o temprano iba a surgir la democracia, porque la dictadura es incompatible con un sistema económico de este estilo. Entonces, de una u otra forma, buen político, Friedman también, él daba a entender que su verdadero objetivo era alcanzar la libertad en todos los sentidos, sino que había que empezar con la libertad económica. Entonces, bien interesante, ¿no? O sea, yo al menos les doy el mérito a los austriacos de que ellos han sabido llegar más que al cerebro, al corazón. Y ahora, eso es un éxito total. Mentabas la ley del valor, ¿no? De Marx, fundamento del primer tomo del Capital, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿ustedes cómo actualizan la ley del valor, digamos, en las escuelas marxistas económicas latinoamericanas o ecuatorianas en este caso? Esa ley del valor no contemplaba la destrucción planetaria dentro del costo político del proceso desarrollista o productivo, y tampoco contemplaba, por ejemplo, el factor de género, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes actualizado esto? ¿Qué tipo de debates se dan hoy en los teóricos o en los que, digamos, procesan, digamos, el marxismo desde la academia en el marco de actualizar esa ley del valor al capitalismo cognitivo de hoy, a la lógica que vivimos en este momento? Bueno, es bien interesante porque entre marxismos hay una gran cantidad de vertientes, y yo me he dado cuenta que en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, la vertiente más económica, la que se detiene a analizar los pormenores de la teoría del valor que está en el tomo 1 del Capital de Marx, en realidad es muy débil. O sea, nosotros tenemos estas discusiones ahora incluso del valor afecto y otras cosas, pero yo he visto muy poca discusión de los principios del propio tomo 1 del Capital, por ejemplo. O sea, la gente no va a rediscutir, bueno, ¿qué es el tiempo de trabajo socialmente Y eso necesario? Que es el único que se lee la gente, porque el 2 claro, lo llevan hasta la mitad y el 3 no lo olvídate, el 3, hablemos de la transformación de valores a precios, aquí nadie sabe ni qué se trata. Claro. O la crítica que hizo Bortjevic a los esquemas que planteó Marx. Hay una discusión bien interesante. Bien interesante. Pero al punto al que voy es que el marxismo aquí fue adoptado por muchas áreas de especialidad, menos la economía. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes un gran desarrollo del marxismo en sociología, en antropología, incluso en psicología. Tienes unos acercamientos con Freud y demás. Pero resulta ser que en economía, que es donde Marx se me hace a mí, que es donde dio su mayor aporte, se lo descuidó. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la teoría del valor es un elemento más que nada económico, que también es político y también es incluso cultural, o sea, cómo nosotros decidimos que algo tiene o no un tiempo de trabajo socialmente necesario. Marx también da elementos de esos, más culturales, pero se abandonó. Entonces, ¿qué sucede? Que se da por sentado que la teoría del valor o bien sirve o no sirve. Cuando resulta ser, y esto lo puedo dar incluso testimoniado, y mis alumnos pueden dar fe de esto, la teoría del valor, creo que ni el mismo Marx en el tomo 1 del Capital tenía total claridad, 100% de qué quería decir. ¿Y por qué te digo esto? Porque incluso cuando uno lee los conceptos, lee la redacción del Capital, ¿qué es lo típico que te dicen? Chuta, esto no es entendible. Y es verdad, o sea, no es entendible porque si tú haces una lectura a rigor,
hay contradicciones hasta lógicas. Bueno, pero Marx va montando como piezas de puzzle durante todo el trabajo del Capital hasta llegar al tomo 3, ¿no? Exactamente, forma, ¿no? Sino que son piezas que todavía no están completas. O sea, lo que yo creo que Marx tuvo es una gran intuición. Él se dio cuenta de que había algo que discutir aquí, que era el rol del trabajo en la supervivencia humana. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Marx todavía creo yo que arrastraba una suerte de transición. Es bien interesante. Claro, o sea, el Marx hegeliano que todavía tiene estos elementos de una dialéctica bien compleja, con un Marx que se empieza a volver mucho más, no me gusta el término positivista, pero digamos que mucho más riguroso en su formulación. De hecho, hay una carta que Marx le escribe a Engels sobre la redacción del Capital, en donde Marx dice, el Capital el tomo 1 me costó horrores, porque tuve que volver a estudiar álgebra. O sea, Marx tenía unos enfrentamientos con la matemática, por ejemplo, claro, que le llevaron a que, por ejemplo, en el tomo 3 tengan algunas formulaciones matemáticas que tienen problemas. Y él mismo lo reconoce en su redacción, dice esto tal vez es una primera etapa, hay que mejorarlo, etc. Y creo yo que ese es uno de los graves problemas. Mucha gente no quiso reconocer que el Capital es una obra que hay que reestudiarla para reelaborarla. Pero aquí no, aquí porque en otros lados hay esos intentos, hay unas reelaboraciones súper sofisticadas incluso de la teoría del valor. Por ejemplo, en Estados Unidos y en general en Europa hay varias interpretaciones hasta matematizadas de la teoría del valor. O sea, yo podría hablar, por ejemplo, hay un economista de la herencia del Cambridge inglés, Michio Morishima, que él en el año 73, si no me equivoco, escribe un libro que se llama La economía de Marx. Y él, de la escuela, digamos, de Keynes, de esa corriente del Cambridge inglés, ya intenta hacer una formulación matematizada de Marx, que para muchos es una herejía. O sea, ¿cómo va a meterle matemática a Marx? Pero al menos este economista japonés, y de hecho Japón tiene toda una escuela de economía marxista hasta el día de hoy, sí, y él plantea eso de que tal vez hay que replantearse incluso en términos formales. Y después surgió todo un debate, después de la interpretación de Morishima, a él le acusaron de ricardiano. Vino algo que se llamó la nueva interpretación, con gente como, si no me equivoco, bueno, no voy a dar un nombre ahorita hasta que me procese el cerebro el nombre, pero vino la nueva interpretación, luego hay una interpretación del sistema único, hay una interpretación del sistema único temporalista, o sea, hay, fuera de aquí del Ecuador y fuera de estas pequeñas fronteras, hay toda una discusión de cómo mismo debatir y reconstruir esa teoría, que incluso Fred Mosley, si no me equivoco, en el año 2016, escribe un libro sobre tiempo, dinero y capital, creo que es, en donde él recoge todo esto y replantea y dice, bueno, el camino está ahí, o sea, hay que hacer una reinterpretación total. Entonces, imagina eso. Hay que matar a Marx para volver a reflejar a Marx. Exacto, hay que matar a Marx y nosotros estamos en discusiones mucho más complejas, ¿no? Entender el Estado, entender la política. Y resulta que hasta la teoría del valor todavía necesita reformularse. Entonces es un camino larguísimo. Bien, John. Quiero bajar el marxismo a América Latina, ¿sí? Y el paradigma marxista, digamos, fue importado a América Latina a finales del siglo XIX y, digamos, hubo como dos tendencias ahí. Los acríticos, digamos, los que asumieron el marxismo, digamos, de esta lógica eurocéntrica, ¿no? Y, digamos, los que de alguna forma intentaron adaptar el marxismo a sus diferentes realidades nacionales, y esto significó también el nacimiento de una corriente en América Latina, o de varias corrientes en América Latina, digamos, que refundaron de alguna forma un marxismo latinoamericano. Aquí hablamos, yo qué sé, de Mariátegui, hablamos de algunos trabajos de investigación muy originales realizados por Sergio Bagu, por Marcelo Segal, por toda una escuela brasilera, el Cayo Rato Jr., gente de este tipo, economistas que tú conoces bien. Es decir, desde la política, esto tuvo su lógica también en el proceso cubano, yo creo que Fidel Castro y especialmente el Che, es decir, en sus rupturas con los partidos comunistas ortodoxos, digamos, en la lógica de la guerra focalista de guerrillas, y digamos, luego ha habido otras investigaciones de corte académico como las del chileno Luis Vitale o las de Manuel Moreno Fragilais, ¿no? O gente de este tipo, es decir, que ha trabajado, digamos, derivados, adaptados a la lógica latinoamericana del marxismo. Esto también tiene su vertiente cepalina, ¿no? Es decir, que tú conoces bien en todas las teorías del desarrollo, ¿no? Digamos que sirvieron durante una época determinada en la CEPAL.
¿Qué análisis haces de esta evaluación de la adaptación marxista en América Latina? Es decir, nos gustaría que lo vieses con una óptica histórica y que nos planteases si crees que el marxismo en América Latina realmente tiene futuro. Ya, claro, con gusto. Yo creo que hay que destacar, como bien mencionas, el rol de Mariátegui. Mariátegui, cuando regresa de Italia, con todas estas lecturas y estas versiones europeas del Capital, y bueno, por ahí en discusión si tuvo o no contactos con Gramsci, pero bueno, ese es otro tema. Me parece que él ya de por sí, su obra que estamos hablando de los años 20, ya empieza a mostrar lo que yo creo que es el gran valor del marxismo en Latinoamérica. Y es que cuando se topa Mariátegui con una realidad en donde el proletariado industrial del cual habla Marx, de esa Inglaterra del siglo XIX, que es donde él se enfocó, y llega Mariátegui y dice, bueno, pues que aquí nosotros tenemos otra condición, aquí el explotado histórico es el indígena. Entonces, yo creo que ese hecho de replantearse las categorías y decir, bueno, en nuestro contexto histórico nosotros no podemos adoptar tal cual lo que nos trae Europa, y eso que es gracioso porque a Mariátegui incluso le acusaban de ser medio europeizado y etcétera, pero yo creo que más bien ese es el aporte que tiene Latinoamérica, que ya Mariátegui lo hizo ver. ¿Cómo podemos reelaborar un montón de teorías y categorías para dar cuenta de nuestras realidades en donde el capitalismo es súper complejo y está súper distorsionado? O sea, yo creo que ahí otro aporte, ya después de Mariátegui, que hay que destacar son las teorías de la dependencia, que también tienen sus vertientes, ¿no? O sea, digamos que lo que hizo Fernando Enrique Cardoso con las teorías de la dependencia le sirvió para él hacerse popular en el mundo. O sea, cuando tú dices teorías de la dependencia, y esto me ha pasado en varios lugares que yo he ido, salido del país a discutir estos temas, y ya te ponen a Cardoso en el CENI. Bueno, hay más gente que Cardoso, afortunadamente. Por suerte, y uno de los que más destaco es Rui Mauro Marini. Por supuesto. Rui Mauro Marini creo yo que es uno de los que mejor ha logrado incorporar muchos de los elementos de Marx y darle el carácter de teoría de la dependencia. Porque muchos dependentistas como Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, etcétera, hicieron desarrollos y tienen unas obras enormes. Pero en cambio, cuando tú lees el trabajo, sobre todo de la dialéctica de la dependencia, de Rui Mauro Marini, tú empiezas a leer una rigurosidad en el uso de los conceptos, obviamente que todavía con limitantes, pero bien interesante. O sea, Rui Mauro Marini incluso se da el lujo de entender bien su condición de marxista latinoamericano para crearse conceptos como, por ejemplo, el subimperialismo, el rol que cumplen México y Brasil como una suerte de subimperios que reproducen las lógicas del imperialismo global, pero a escala regional. Y uno puede poner ejemplos hasta bien triviales, o sea, las telenovelas. Las telenovelas brasileñas en su momento fueron un éxito, entonces ahí teníamos un ejemplo de subimperialismo cultural. Claro, superestructura, ¿no? O sea, exactamente. Y también el tema que es un concepto para mí brillante de Marini, que es el de la sobreexplotación laboral. O sea, decir que nuestros países de la periferia viven en condiciones de intercambio desigual. Entonces, como nosotros somos explotados por el comercio internacional, la deuda externa, etcétera, las élites locales tienen que sobreexplotar a los trabajadores domésticos para de esa manera poder recuperar en algo las pérdidas que les genera el capitalismo global. Y por ejemplo, cuando tú ves la realidad hoy de sectores como el bananero, donde tienes trabajadores hiperexplotados, y resulta ser que el sector bananero es justamente los enclaves que conectan al Ecuador con el mundo, por poner el caso ecuatoriano. Ves que ahí está vivita la teoría de Marini, la sobreexplotación laboral para de una manera compensar y tener capacidad de competir en el mundo. Entonces yo creo que hay toda una serie de desarrollos, y después ha habido mucha gente que ha continuado la obra, ¿no? Pero yo al menos pusiera en el centro el trabajo de Marini porque yo creo que hay mucho futuro ahí. Yo mismo me he dado el lujo, por ejemplo, de replantearnos el tema de la cuestión de clase. ¿Qué es ser clase social en un capitalismo tan distorsionado donde ni siquiera tienes trabajo? Entonces yo creo que ese es el potencial latinoamericano. John, Maquiavelo dice que el poder es como un centauro, ¿no? Yeah. Que tiene, digamos, una parte animal identificable con la fuerza bruta y una parte humana que sería identificable con la racionalidad y con el consentimiento, ¿no? Esa tesis la recoge posteriormente Gramsci y dice que Maquiavelo tiene razón y que, digamos, la parte animal tiene que ver con las relaciones de producción, lo que los marxistas llaman estructura, y la parte humana tiene que ver con lo que los marxistas llaman superestructura, es decir, la ideología, ¿no? ¿Cómo analizas tú la derrota, digamos, ideológica de la izquierda
en los últimos 40 años, desde los 80 hasta hoy. Y te voy a hacer una referencia, simplemente por situarte, ¿no? Digamos, la creencia de que el Estado tiene la capacidad de gestionar y organizar la sociedad, en los años 40 era considerada como un extremismo radical de los teóricos del mercado, ¿no? Es decir, por las sociedades en su conjunto. Es decir, es más, o sea, se responsabilizaba la muerte de millones de personas en 2 guerras mundiales consecuencia de la libertad de mercado y de las disputas que eso generaba, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció tasas del 94% sobre ingresos por encima de $200.000. Incluso un presidente republicano como Truman mantuvo eso durante la década de los 50 a una tasa del 91%. Esto, o sea, hoy, si uno plantea que sobre $1 millón de beneficios, es decir, uno tributa el 90%, es considerado un anarquista radical, comunista, bolchevique o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? ¿Qué pasó en estos 40 años para que la izquierda haya perdido la disputa en la superestructura? Yo creo que faltó leer a Maquiavelo y a Gramsci. O sea, no entender el poder. Yo creo que la izquierda, las izquierdas, y este es un error que no solo fue en Latinoamérica, es mundial, no se han puesto a hacer un entendimiento más cínico del poder. Siempre la izquierda se presenta como la buena de la historia. O sea, yo siempre que tengo debates con gente de izquierda, y además estoy metido ahí, de hecho, yo también formo parte, lo que más escucho es, y discúlpame el término, una letanía de moralidad. Unos moralismos en donde la izquierda buena va a enfrentarse a la derecha mala, que quiere seguir acumulando, etcétera, etcétera. O sea, es una lucha entre el bien y el... O sea, ese binarismo bien y mal, bien de Occidente, que se ha trasladado a la izquierda, y yo creo que eso es buena parte de la razón del por qué la izquierda pierde. Pierde espacio porque es muy hipócrita. O sea, le falta bañarse en sinceridad y decir, bueno, esto no es una disputa entre buenos y malos. Y hay que entender las dinámicas del poder como son. Ejemplo fácil. ¿Cómo iba a tener éxito la izquierda en Latinoamérica, en el Ecuador o en otras regiones del mundo? Creyendo que iba a poner tipos de izquierda súper honestos, con la ideología del trabajador, del proletariado, y ponerles a manejar un Estado en donde hay grandes estructuras y grupos de poder que pueden cooptar todo el tiempo a quien quieren. Es decir, no aceptarse como corruptibles. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que a la izquierda le hizo perder espacio, porque tienes la Revolución Rusa, se da la gran revolución, todo el mundo se emociona, dicen, es posible alcanzar ese objetivo de una revolución radical, y empiezas después a ver cómo eso se descompone por las estructuras de poder. Entonces mucha gente se desencanta, empiezas a ver cómo la propia izquierda se empieza a dividir y se matan unos a otros, como por ejemplo lo que terminó pasando con la socialdemocracia alemana y las disputas con Rosa Luxemburgo, etcétera, y más adelante igual, o bueno, el stalinismo. Entonces, ¿qué sucede? Que el mensaje era, pongámonos en el plano de una persona que no está pensando en estos términos de izquierda y derecha, y tengo que escoger a alguien que tiene que administrar todo esto. Históricamente, de hecho, la sociedad no piensa. No piensa, o sea, estoy exagerando, pero es más para visualizar el punto. O sea, voy a confiar en un cínico histórico, o por lo menos voy a confiar en alguien que sé que es ladrón, pero por lo menos sé quién es. La izquierda no sabemos quién es. Y eso es uno de los puntos que siempre me ha generado conflictos en los movimientos en los que he estado. Porque esa letanía de moralidad que tiene la izquierda es cansona. O sea, es como que, hombre... Es más religiosa, ¿no? Exacto, se vuelve una religión. Entonces, obvio, tienes tus dogmas, tienes tus dioses, Marx es ley, Stalin igual, Lenin... las peleas entre dioses, ¿no? Lenin y Trotsky... Lenin era el divino calvo, ¿verdad? ¿Ah? Lenin era el divino calvo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es parte de lo que necesitamos, comprender mejor el poder. John, el neoliberalismo desprecia a la sociedad. De hecho, es una frase de Margaret Thatcher, aquello de que la sociedad no existe, ¿no? Digamos, despreciar a la sociedad significa que no crees en los consensos y, por lo tanto, no hay nada que negociar, ¿no? La idea del liberalismo actual, digamos que lo estamos viendo en este momento, es básicamente, me atrevería a decir que básicamente es algo así como que en las sociedades contemporáneas y líquidas en las que vivimos, digamos, tienen un nivel de complejidad donde articular consensos es imposible, muy complicado o innecesario, ¿no?
En ese sentido, esto implica recurrir a procesos de mercantilización, digamos, lo más amplios posibles, mediante los cuales las preferencias individuales se coordinen sin necesidad de acuerdos sociales. De esta manera no hay necesidad de deliberar en común, no hay necesidad de poner, digamos, lógicas en debate, y la mercantilización genera al final un modelo de codependencia que nos libera de todo este problema de lo social, digamos, de alguna forma, ¿no? El mercado hoy es una tecnología que transmite paquetes de información acerca de preferencias que tienen los usuarios y que nos asigna automáticamente soluciones oportunas a cada uno de los casos. Este es el concepto del capitalismo cognitivo y de la sociedad moderna líquida que vivimos en la actualidad. Y ahora viene la pregunta, ¿no? O sea, ese marxismo anclado en el pasado, que no termina de evolucionar, digamos, en lo que, o sea, no termina de sincronizar su evolución con la evolución tecnológica de hoy, ¿no? Con la velocidad de la evolución tecnológica de hoy, que va transformando la sociedad. ¿Ese marxismo tiene respuestas a este modelo high-tech, de capitalismo que estamos viviendo en este momento? ¿Te parece que hay respuestas desde, digamos, la lógica marxista a un modelo de sociedad como el que se está diseñando en esta revolución industrial en la que estamos inmersos y la 5G? Es decir, ¿tenemos capacidad de darle respuesta a eso? Yo creo que sí. Y no solo diría que sí, sino que tenemos un ejemplo histórico vivido, así clarísimo, de que el marxismo puede dar respuestas y puede ser muy práctico para esto. Y creo que el ejemplo es China. Eduardo Galeano tiene un libro que se llama Espejos, súper bonito. Y entre esos relatos que tiene, hay uno en el que menciona, no me acuerdo exactamente el nombre del relato, pero él dice lo siguiente: en parte, el éxito de China es porque ellos sí leyeron El Capital y sí lo entendieron. Esa sobreexplotación masiva de fuerza de trabajo, esa cantidad de gente a la cual se le puede incorporar en la producción capitalista, de una u otra manera, más una reducción de costos salvaje, le ha servido a China para alcanzar tasas de acumulación históricas tremendas. Entonces, yo en lo personal, siempre que escucho esta crítica de si el marxismo está o no a la altura, yo diría que ni el marxismo, ni la teoría económica, ni las teorías económicas están todavía a la altura de explicar a las sociedades. Y como bien dices, lo que tenemos es gente con poder o grupos de poder diseñando las sociedades, más no explicándolas. Entonces, ¿qué tenemos? La teoría microeconómica, por ejemplo, la cual es uno de mis gustos pecaminosos, porque a mí me gusta mucho la microeconomía, pero me gusta mucho para entender justamente eso. Por ejemplo, lo que tú has mencionado, cómo funciona el mercado. El mercado, según los economistas, básicamente tiene que ser un espacio en donde se transmita la información a través de los precios. Y esos precios son los que te van a decir las preferencias de los consumidores en un ambiente ideal donde el Estado no se mete, no hay externalidades. Y que va a generar un punto de inflexión entre la demanda exactamente, todo y eso. La oferta y demás. Y a eso le metes un montón de matemática, pero es la idea. Y econometría, que es la especialidad también. También, exacto. De hecho, hoy día antes de venir estaba haciendo un modelo econométrico y no es broma. Sí, hay un saludo a los alumnos a los que les estaba ayudando con eso. Pero bueno, al punto que voy es que en este tipo de sociedades, las teorías económicas me parece que no nos dan una explicación de cómo es la sociedad, sino que están tratando de decirnos cómo queremos moldear a la sociedad. En ese sentido, tienes teorías que no necesariamente son explicativas, sino que más bien son como que te inducen o sea, como que te están mostrando hacia dónde queremos que vaya el ser humano. Entonces, ante eso yo creo que el marxismo sí puede dar pelea, pero reconociéndose del punto que está. En general, las ciencias sociales, me parece, no solo el marxismo y la economía, las ciencias sociales, estamos todavía en una etapa metafísica, en donde aún estamos aclarándonos nuestras categorías, donde incluso nuestras discusiones entre Oye, pero 200 años en etapa metafísica ya vamos, ¿no? Yo creo que sí. Despacito va eso, ¿no? Sí, demasiado despacio. Y es porque obviamente cuando tú le das un carácter más riguroso, te topas con lo que se topó Marx. El capitalismo te lleva a una enorme desigualdad, pero después de no sé cuántas páginas del Capital. Entonces, si tú vas a tener una ciencia rigurosa que te dice que en esencia esta sociedad se sostiene a través de la desigualdad y la concentración, mejor créate una ciencia media rara, media difuminada, en donde pones, por ejemplo, a discutir a dos sociólogos, o a un sociólogo, a un economista, o a un antropólogo. Dios, no sabes ni qué lenguaje están usando. ¿Y por qué? Porque precisamente es preferible que el pensamiento crítico todavía sea etéreo.
Yo creo que Marx tuvo entre las grandes intuiciones esa. Necesitamos darle más rigor a nuestro conocimiento para que en vez de estar discutiendo de, bueno, ¿qué concepto estás usando? ¿Qué estás diciendo? Ya tengamos un lenguaje común y empecemos a construir ciencia o por lo menos tener un conocimiento más certero. Y yo creo que el marxismo da, y de hecho no está tan desactualizado como parece, está desactualizado en nuestras fronteras, pero fuera de estas fronteras yo creo que el marxismo incluso le da pelea a la misma micro y macroeconomía, le está dando pelea. De hecho en mi curso en la Universidad Central, y por esto es lo que mis alumnos a veces me odian, yo a ellos les doy marxismo con cálculo, matemáticas, ecuaciones diferenciales, incluso con un poco de simulación en computadora para mostrarles que hay más, o sea, que no es el Marx del siglo XIX el que nos guía, sino toda una corriente que hay existe. más que más. Exacto, hay mucho hay más. Hay más que Marx, perdón. Hay más que Marx. Como bien dijiste, hay que enterrar a Marx para ser marxista. Y no solo enterrarlo, sino enterrarlo y criticarlo durísimo, porque el hombre tiene unos errores. John, muchas ideologías de izquierdas aparecen como estatalistas o estatistas, ¿no? Estatistas. Digamos, esto significa que todas estas cosas que vivimos en las sociedades de hoy, esta de la individualización, el individuo, las preferencias personales, este tipo de cosas, es decir, son asimiladas o son vistas por parte de la izquierda, o de esa parte de la izquierda al menos, es decir, como algo peligroso, ¿no? Es decir, porque, digamos, de alguna forma ellos sitúan en la importancia histórica el Estado por encima del capital. De hecho, la relación entre Estado y capital en su marco teórico es una cosa que no está resuelta en el marxismo, ¿no? Totalmente. En este sentido, te quiero plantear, sin embargo, el socialismo no es Estado. Es decir, que, no sé, el prólogo de Engels, es decir, en la guerra civil en Francia, sí. Lo que dice es: llegaremos al poder para el primer día empezar a destruir el Estado, ¿no? Para generar esa dictadura del proletariado, en fin, esa fase de transición hacia un mundo idílico, etcétera, que teoriza Marx. Bueno, más allá del tema, digamos, teórico, lo que quiero decir en concreto es que pues ha sido el Estado el que ha salvado el capitalismo en la última crisis internacional, la del 2008, o la de ahorita, ¿no? Y la de ahorita, y digamos, como dice Claudio Cass, un contemporáneo tuyo, no hay capitalismo fuerte sin estados fuertes, ¿no? Danos una lectura de esta situación. Claro, bueno, hay que primero situar que, y lo voy a atar con algo que discutíamos al inicio, lo del neoliberalismo. Estos son mega relatos, o sea, estamos ante no realidades, o sea, ¿qué es el mercado? O sea, si nos pusiéramos rigurosos y discutiéramos, a ver, ¿qué es el mercado? ¿Qué implica el neoliberalismo? ¿Qué es el Estado? ¿Quiénes son el Estado? ¿Cómo se constituye? Vamos a caer en que esas distinciones categóricas no son tan claras. Resulta ser que tú puedes tener en el Estado a los mismos burgueses que te están hablando del libre mercado. Y eso es lo típico que podemos encontrar cada cierto tiempo. De hecho están, ¿no? Están, y algunos seguirán ahí, y tal vez algunos morirán ahí. Porque es una cosa el discurso, o sea, tú escuchas que la gente te habla de libre mercado, libertad. Es que esa palabra libertad suena también, ¿no? O sea, libertad, pero claro, en realidad lo que tienes es un discurso tras el cual están estas lógicas súper complejas de un Estado y grupos económicos que están interactuando todo el tiempo. Y por eso el ejemplo de China me parece que es formidable. O sea, ¿a ti te parece que China es una referencia marxista? A mí me parece que China va a ser el capitalismo perfecto. Pero por la conjunción de Estado y capital, ¿no? Porque ellos ya no están precisamente perdiendo esta tesis de Cass, ¿no? O sea, ellos ya no están perdiendo el tiempo. O sea, en China tú no vas a encontrar esta discusión neoliberal, que hay que liberar el mercado y así vamos a acumular más y vamos a dar prosperidad, ni tampoco la versión estatista pura. O sea, ¿sabes que los CEOs de las empresas públicas, de las grandes empresas públicas, transnacionales públicas chinas, tienen rango de viceministro, ¿no?, en el Estado, ¿no? Es decir, que realmente el Estado contempla la lógica del capital dentro de una estrategia geopolítica, ¿no? Claro, por eso te digo, yo creo que ellos sí leyeron a Marx y sí lo entendieron, y por eso Galeano decía lo que decía. Porque en realidad el marxismo lo primero que te da es una idea de cómo funciona el capitalismo. Y ahí voy vuelta con lo del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Justo hace unos meses, un par de meses, yo terminé de escribir un artículo sobre qué dejó Marx para pensar el socialismo, el comunismo, o sea, de los textos que Marx te dejó. Bueno, ¿qué es el socialismo?
y me topé con cosas bien interesantes. Hay un fragmento del Marx viejo, si queremos llamarlo así, el de los ya 1870, 1880, en donde él decía que no tenía muchas ganas de armar toda una obra sobre qué es el socialismo, cómo llegar al socialismo, porque según él eso hacía perder el tiempo. Él tenía más interés en terminar de comprender el capitalismo. Él sabía que su obra estaba incompleta. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el Marx joven, junto con Engels, se emocionan, sacan el manifiesto del Partido Comunista, los 10 puntos para llegar al socialismo. No eran jóvenes y aguerridos en ese momento. Claro, jóvenes aguerridos y con un texto panfletario, o sea, como algunos textos que yo también sé sacar. O sea, claro, como todos hemos sacado. Claro. Todos sacamos. Pero otra cosa es ya ese Marx formado, incluso ya en el exilio, que dice, ni siquiera tenemos claridad todavía del capitalismo. Yo creo que debemos concentrarnos en todavía comprenderle bien este sistema antes de formular ya a rigor cuál va a ser la alternativa. Porque, y aquí voy a coger también una idea de Zizek, nosotros nos clavamos con la tesis 11 sobre Feuerbach, por ejemplo. Yeah. Los filósofos por mucho tiempo se han pasado entendiendo el mundo, de lo que importa es transformarlo. Zizek creo que dice algo bien interesante que tal vez Marx lo entendía. Tal vez lo que debemos hacer es lo contrario. Tal vez es el momento de parar un ratito, dejemos de actuar y volvamos a pensar. Incluso para saber en qué punto estamos. El progresismo latinoamericano creo que es un ejemplo clarísimo de eso. Tú lees los programas del progresismo latinoamericano, ¿qué era lo que proponía en cada uno de los países? Una maravilla, o sea, la transformación del ser humano sobre el capital, un montón de cosas lindas. Pero nadie se tuvo a pensar y decir, a ver, somos los superhombres y supermujeres que podemos sobreponernos al poder. Nadie lo discutió. Entonces, yo sí creo que es como que una época en la que hay que detenerse y pensar. Y ahí vuelta voy a hacer un poco mal, o voy a tomarle a Foucault. Foucault decía algo que yo estoy de acuerdo, pese a que obviamente hay unas distancias entre marxismo y Foucault, pero hay una cosa en la que le doy la razón. Y Foucault nos decía que nosotros no podemos pensar las utopías sin salirnos del marco en el que estamos. Hasta nuestras mayores utopías van a estar infectadas de la lógica del capitalismo. Claro. Entonces, hay que ser conscientes de eso, en vez de ser ilusos y creer que nosotros nos iluminamos y sabemos cuál es el sistema social perfecto. Ecuador vivió durante la década correísta una lógica, digamos, de ilusión desarrollista. Voy a definirlo así, ¿sí? Digamos que, bueno, gran parte de esto fue alentado estratégicamente por el aparato propagandístico que había construido el Estado, pero digamos que al final estuvimos hablando de jaguares latinoamericanos, nos incorporábamos en la carrera espacial, digamos, éramos referente del modelo de políticas públicas en América Latina, en fin, lo mejor de lo mejor, lo más sin muñequita, diría la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, se desploma toda esta ciencia ficción en el momento que se desploma el precio del crudo y, digamos, el de los commodities, en el momento que termina el boom de la época dorada en América Latina. Hablemos claro, el capitalismo ecuatoriano durante la década correísta no se transformó, John. No transformó su matriz de acumulación heredada de la época neoliberal anterior, digamos, o sea, es un capitalismo que siguió basado en la explotación de recursos primarios, de recursos naturales, y, digamos, sin capacidad de aumentar esto que los economistas llamáis plusvalor relativo, ¿no? O sea, sin capacidad de transformar la matriz productiva, ¿no? Lo que al final terminó ahogando la lógica de acumulación del capital y nos metió en esta crisis sistémica estructural que vivimos desde el 2014 hasta aquí, desde que terminó el boom de los commodities. ¿Tu visión sobre esta circunstancia? Bueno, históricamente no es muy diferente a lo que pasó entre los años 70 y 80. Obviamente hay matices, pero recordemos que en los años 70, en el año 71, si no me equivoco, había titulares en Estados Unidos que decían, con respecto a las próximas exploraciones petroleras del Ecuador del año 72. Entonces, un año antes, bueno, ya se sabía que iban a empezar estas explotaciones. Entonces, había un titular en Estados Unidos que era muy claro y decía, a partir de ahora va a ser Navidad todos los días en Ecuador. Bueno, de hecho, eso se lo agradezco a un profe que por ahí alguna vez me lo hizo leer y me quedó porque comparas lo que se decía en los años 70, esos discursos nacionalistas y demás, con los discursos que había hasta el 2014, de
del jaguar latinoamericano, el milagro ecuatoriano, etc. Y uno dice, no hay mucha distancia. Entonces, yo lo que creo, en términos más globales, es que se olvidó esa discusión de las mismas teorías de la dependencia. O sea, ¿qué queríamos hacer como un país pequeño, periférico, que ni siquiera cuestionaba sus elementos más estructurales? No cuestionamos estructuras de propiedad. Ni en broma se hizo reformas agrarias. Ni en forma desconcentramos mercados financieros, ni nada por el estilo. O sea, ¿qué reforma de fondo se hizo? Si no hacíamos ninguna reforma de fondo, ¿cómo esperábamos que ya demos el salto y no estuviéramos atados a los vaivenes del precio del petróleo? Entonces era un poco absurdo creer que, bueno, ya por fin el ser humano está por encima del capital porque ahora tenemos más plata para crearnos mega universidades, por ejemplo. Y no ver que eso era insostenible. O sea, es un tema, ahí sí voy a sacar el lado más economista, es un tema incluso fiscal. O sea, uno no puede, y peor en dolarización, uno no puede creer que los recursos son infinitos, peor siendo un país de la periferia, que no ha tocado ni trastocado ningún elemento productivo y peor de propiedad. Entonces, tarde o temprano esto se veía venir y había algunos que veníamos diciendo esto ya desde hace años, desde 2015 mismo. Señores, esto no va a aguantar. Aquí se ha desperdiciado una década, o sea, desperdiciamos olímpicamente una década. Desperdiciamos recursos. Y de hecho, incluso con el Alberto Acosta escribimos un libro que se llama Una década desperdiciada, que es justo eso. Tuvimos tanto dinero, tanto del petróleo, y pasó lo mismo que nos pasó en los 70. Se despilfarró. Mega obras que no tenían una lógica estructural. No cuestionamos, sobre todo la parte de la propiedad. Entonces, ¿qué esperábamos cuando se acabe el precio del petróleo? La deuda. Entonces, para mí es reeditar la historia, modernizados, ¿no? Obviamente, pero es reeditar la historia. Son los frutos de la dependencia. O sea, seguimos atados a un país primario, a ser un país primario exportador, que para colmo de males, aún siendo primario exportadores, por ejemplo, ahorita, en la crisis del coronavirus, las exportaciones no petroleras han crecido enormemente. Están en un muy buen nivel. Han crecido exportaciones de banano, camarón, etc. ¿Dónde está el efecto en la economía ecuatoriana? No se ve. Porque para colmo de males, estos sectores que nos conectan al resto del mundo son sectores que están desanclados de la lógica interna, de la economía interna, que tampoco es una novedad. Es decir, en definitiva, si Semplades, por ejemplo, se hubiera tomado la molestia de antes de lanzarse el plan del buen vivir y todo, leer lo que ya se dijo en los años 70, leer y ver cuáles fueron los problemas de los años 80, por lo menos hubiéramos estado un poquito más preparados para, en vez de estar diciendo somos el jaguar latinoamericano, diremos, somos un pitufo latinoamericano, pero por lo menos vamos a ahorrar un poco y vamos a planificar mejor nuestra economía. O sea, un desperdicio. Quiero cerrar la entrevista, John, con un análisis del actual gobierno. Y evidentemente desde una perspectiva de política pública económica, pero digamos situándolo en el contexto, ¿no? Tenemos el gobierno peor valorado de América Latina, digamos los niveles de popularidad presidencial no alcanzan los 2 dígitos, las instituciones públicas carecen de legitimidad social, el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez más grande, esa brecha cada vez es más brutal y digamos de alguna forma veníamos ya económicamente mal y la pandemia ya con su afectación global nos remató. Dinos cómo ves la gestión de... O sea, hoy estamos en un debate donde nadie quiere ser Moreno. Todo el mundo trabajó con Moreno, intentó trabajar con Moreno, gran parte de ellos, ¿no? Sí. Es decir, durante una época, organizaciones de izquierdas, movimientos populares, en un primer momento se creyeron en el proyecto de Moreno. Una parte del correísmo que se quedó en el gobierno o que venía del correísmo se creyó el proyecto de Moreno o pensó que era posible gestionar un progresismo sin Correa y evidentemente al final hemos visto una evolución donde digamos el poder político del país lo recupera la bancocracia, el verdadero ministro de Economía de este país se llama Abelardo Pachano, en fin, quiero decir que ¿Qué ha pasado aquí durante estos 3 últimos años, años y medio, y hacia dónde vamos y cuáles son los efectos que va a tener esto sobre el Ecuador para terminar esta entrevista? Aquí hago honor a unas palabras que me dijo mi hermano que hoy estudia en Rusia, él está estudiando allá, y él me dijo algo que lo he escuchado tantas veces: Latinoamérica y el Ecuador
todos los días ven que pasa algo, pero a la final nada cambia. Y lo que hemos visto con Moreno es eso. O sea, recordarás que al inicio del gobierno se hablaba de vamos a hacer medidas económicas, el plan económico, las políticas, o sea, cada cierto momento el gobierno hacía cadenas para anunciar medidas económicas. Se volvió costumbre y al final habían medidas que incluso eran contradictorias unas con otras. O sea, se veía clarísima esa disputa que tú bien mencionas en el interior del gobierno, se veía clarísimo. De ese progresismo que intentó hacer algo, no lo logró, y otros grupos que ya estaban con Correa, porque eso también hay que destacar, o sea, varios grupos de estos de poder, y bueno, y una parte de la bancocracia, digamos que no estaban de la mano, pero estaban caminando juntos. Entonces, estas tensiones tenían que darse tarde o temprano a nivel político, y lo que vemos es un gobierno que políticamente terminó desgastado y terminó buscando figuras de afuera para tratar de ganar oxígeno, sobre todo después de octubre. Después de octubre del 2019, donde casi ya le veíamos afuera a Moreno, tuvo que buscar oxígeno de donde pudo en términos políticos. Y en términos económicos, lo que yo veo es que seguimos entrampados en esta cuestión de la improvisación. Las élites de este país, incluso las élites de derecha, incluso estas élites que están con Moreno hoy, son élites que no les importa sentarse y decir, bueno, ¿cuál es el rumbo que le vamos a dar a este país? Son antipatrióticas, quieres decir. Antinacionalistas, no hay un proyecto de nación. O tal vez hay un proyecto, es un proyecto muy local, como por ejemplo en Guayaquil. O sea, ahí podemos ver que hay ciertas ideas de un proyecto local o regional, por último. Pero no hay un proyecto de nación. Entonces, ¿qué pasa? Que las élites están viendo cómo extraer hasta la última gota de lo que queda de este país. Mientras tienes en las calles gente que literalmente se muere, y peor con la pandemia. 40.000 muertes en exceso que tenemos ahora sobre los promedios históricos. ¿No? Brutal. Entonces, ¿qué te da a entender? Que estas élites no tienen siquiera un mínimo de preocupación de, bueno, o sea, ¿qué tierra vamos a dejar una vez que explotemos todo lo que haya? Entonces ahí está el resultado. Y el futuro, para mí, pinta muy negro. Porque para colmo de males, no hicimos las reformas que debimos hacer. Y estamos asfixiados incluso por temas como la dolarización, por ejemplo. La dolarización cada vez más tendrá que ser un tema de discusión, porque caso contrario, la deuda se nos sigue inflando. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre la deuda y sostener el canje día a día de la moneda que tenemos en nuestras transacciones? O la capacidad de pago del gobierno a sus proveedores, asalariados, etcétera. Ya pudimos ver, mientras no llegaba la plata del Fondo Monetario Internacional, ¿qué sucedía con este país? Un Estado parado que no podía pagar a su gente y ya empezaban las protestas, ya empezaba todo el caos. Llega el fondo, trae la plata, sobrevivimos 2 meses. Luego tiene que otra vez poner el fondo más plata, otros 2 meses. ¿Qué va a pasar cuando se acabe este gobierno? El nuevo gobierno incluso va a tener que entrar con una deuda ya gastada, ni siquiera solo adquirida, ya gastada. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? No voy a reconocer al Fondo Monetario, pero ya me comí más de 4.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares de deuda. Entonces, ¿qué significa eso? Que queda atado de manos. Entonces, el futuro de este país va a ser cómo las élites, junto con grandes grupos transnacionales, le sigan despedazando lo último que queden. Y mientras los sectores populares no se organicen, no logren generar una contrarrespuesta, yo al menos en el corto plazo no veo que esa tendencia vaya a parar, aunque gane el progresismo. La travesía del desierto nos espera. ¿Perdón? La travesía del desierto nos espera. Exacto, o sea, estamos en un punto en donde todo es árido, no vemos, el horizonte sigue siendo el mismo, y yo creo que para colmo de males esto ya está generando unos efectos muy duros. Narcotráfico, acumulación, lumpen, si quisiéramos poner un nombre un poco más sofisticado. Gente que está en las calles ofreciéndose para matar a alguien por 100 o 200 dólares. O por último, toda esta descomposición social en donde muchas generaciones se pierden. ¿Y qué les queda? Meterse en una pandilla, meterse en una banda, meterse en un grupo organizado para por lo menos darle algún sentido a la vida, aparte de comer. Entonces, yo al menos veo que ya no es solamente una década desperdiciada económicamente, es una mínimo o 2 generaciones perdidas. Y eso también, tarde o temprano, nos va a pasar factura ya a nivel de crimen. Yo creo que el futuro inmediato de Ecuador es Centroamérica, México, o sea, y eso obviamente genera más problemas, ¿no? Porque si te toca ya sentarte a negociar con grupos criminales, ya de qué agenda económica vamos a hablar. O sea, ya estas discusiones incluso no se van a poder hacer. Tenaz, ¿no? Tenaz horizonte, John. Totalmente.
Oye, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, ¿no, John? Por dedicarnos tu tiempo en este espacio de reflexión y debate que tenemos en el Ecuador Today, Líneas de Fuga. Queremos agradecer a los amigos de Cuisine y Cacao en el pasaje El Jardín, OE 1005 y la avenida 6 de diciembre, justo enfrente del Mega Maxi. Aquí estamos, los invitamos, en un sitio especial para cenar y para compartir con los amigos. No me quiero despedir sin recordar a Félix Guattari, un filósofo al cual le tengo devoción, y que dijo una frase que decía algo así como que no solo no se constata la relación de causa-efecto entre el crecimiento de recursos técnico-científicos y el desarrollo de los progresos sociales y culturales, sino que parece evidente que asistimos a una degradación irreversible de los operadores tradicionales de la regulación social. En esas estamos, amigos, contra esa tenemos que pelear y quiero recordar que la resistencia al final es una forma de vida. Muchas gracias a todos, gracias John por compartir con nosotros. Les esperamos la próxima semana en el siguiente capítulo de Líneas de Fuga. Gracias.